Buenos días. Espera un ratito. Solamente para contarte que en el video pasado estamos aprendiendo a hacer los videos. Los que estaban encargados de la música ya estaban eh, reclamando, ¿no?, de lo que había usado la música de Marcos Witt. Y yo, sin darme cuenta, había puesto un poco de la grabación, así que lo tuve que borrar el video. Y bueno, y aquí estamos. Entonces, esperando a que algunos terminen de ponerse en su lugar. Estamos resolviendo un poquito de unas fallas técnicas. Me avisas, por favor. Bien, vamos a ver entonces ahora algo muy importante del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y vamos a estudiar su palabra. Vamos a ver qué cosa tiene el corazón de Dios para nosotros en este día, sabiendo que estamos pasando por momentos de dificultad, de crisis a nivel mundial, pero aún así te recuerdo que Dios tiene el control de todo. Dios tiene la última palabra y debemos saber de que Dios va que todo esto se va a convertir en algo favorable para cada uno de nosotros. Bien, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque hemos amanecido vivos. Estamos sanos. Pero también, Señor, te queremos pedir por aquellas personas que están padeciendo la muerte de algún ser querido. Hay dolor en casa. Hay separación y ausencia de la persona querida. Ten misericordia de todo este planeta. Y también queremos pedirte por aquellos que ahora están luchando, están batallando contra la muerte. Están ahí en un hospital o en algún pasadizo, que no saben qué hacer, que no saben cómo reaccionar frente a esta situación tan difícil. Te pedimos, papito, que bendigas a cada uno de estos hombres y mujeres que están luchando por sus vidas. Que venga misericordia de parte tuya. La palabra del Señor dice: he buscado un hombre que se ponga a favor de la tierra, que se pare en la brecha, pidiendo por la tierra para que no la destruyan. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor. Te pedimos por todo el planeta. Y también te pido, Señor, por cada uno de los hombres y mujeres que están mirando este video ahora, para que tu corazón venga un tiempo de paz y de tranquilidad. Y también, Señor, yo me someto a ti en esta mañana y te pido permiso para predicar tu santa palabra con poder y autoridad, pidiéndote, Señor, que pongas tu corazón sobre mi corazón y tus palabras en mi boca, y que no sea yo el que hable a tu pueblo, sino tú, Señor. Glorifícate en cada uno de tus hijos de tal manera que al caer tu poderosa palabra en cada corazón pueda quedar sembrada y germinar y crecer y dar mucho, mucho fruto. Y Padre amado, empezamos, Señor, el culto a tu palabra en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, una vez más, buenos días con todos, bienvenidos a esta nueva etapa de seguir adelante. Ya estamos 15 días entrando a la tercera semana, cumpliendo la tercera semana de este aislamiento, de esta inmovilización, pero debemos de aceptar, repito, de que Dios tiene el control de todo y que Él al final va a tener victoria para cada uno de nosotros.
aprendamos a poner nuestra confianza en el Señor. Lo primero que quiero tocar en este momento, y me he quedado hasta muy altas horas de la noche preparando esta prédica, va a ser hoy día un gran estudio bíblico, así que por favor, yo sé que los hermanos de la iglesia están acostumbrados, normalmente tenemos casi una hora de prédica, creo que ahora va a ser un poquito más, pero te aseguro que va a valer la pena. Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿Y cómo nos podemos acercar a Él? Conociendo su palabra, buscando su corazón, porque hoy día Dios te va a mostrar algo muy importante en tu vida, y esto te va a servir a ti para que tú puedas tener paz en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer a lo que dice la gente, a las cosas que me enseñaron, a lo que yo pensaba, o vamos a obedecer a la palabra de Dios? Entonces debemos saber que lo que a un creyente, a una persona que cree en Dios, lo que debe regir su vida es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, en esta oportunidad, vamos a ver que Dios nos habla de 3 tipos de hombres. De 3 tipos de hombres. Por favor, toma ahí tus apuntes, tu lapicero, ten tu Biblia a la mano. Y en esta mañana el título va a ser La vida del hombre. La vida del hombre, ese es el título. La vida del hombre. Estamos hablando del hombre en general. Del hombre, de cualquier mujer. La vida del hombre. Debajo pon 3 tipos de hombres. 3 tipos de hombres. Y debajo pon natural, espiritual y carnal. Natural, espiritual y carnal. Natural, espiritual y carnal. Me está avisando un hermano que no me puede ver bien. No sé, ¿estamos bien en la señal, por favor? ¿En el Face está bien? Seguimos entonces, por favor. De pronto había alguna interferencia por ahí. Si hay algo me avisan, por favor, ¿ya? Y vamos a entrar al punto número 1. Punto número 1. Punto número 1. El hombre natural. El hombre natural. El hombre natural. Entonces, en la Biblia, vamos a ver hoy día lo que dice con versículos bíblicos, donde está escrito esto. Y está hablando entonces de un hombre natural, de un hombre espiritual y de un hombre carnal. Y vamos a empezar primero por el hombre natural. Entonces, pues vamos a poner el punto número 1, el hombre natural. Entonces, entendemos a un hombre natural como a un hombre que nace, normal como todos. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de este hombre natural, común y corriente. Un hombre que nace, una mujer que nace, desde el día que es fecundado, de ahí tiene una historia. Pero vamos a ver qué cosa dice la Biblia acerca de esto. Quiero por favor que vayamos primero a Salmos 51.5. Salmos 51.5. Y dice, atención por favor, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Amén. La pregunta sería, ¿esto es para todo el mundo o solo para los malos? Y debemos saber nosotros que todo comenzó en el paraíso, desde Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron, entraron en pecado, entró la muerte a través del pecado y hubo una maldición para toda la humanidad, para toda la tierra, para toda la creación. Anota abajo, por favor. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Según este pasaje bíblico, amén, hay un hombre natural, repito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y si Él quiere hablar un espíritu, tendrá que hablar otro espíritu, porque los seres humanos no podemos ver lo espiritual. Quizá lo podemos sentir, percibir, pero no lo podemos ver. Entonces estas cosas tienen que ser entendidas, discernidas espiritualmente. Entonces el hombre natural, el hombre normal, la mujer normal, no puede ver estas cosas. Y para él le parece absurdo. Por eso cuando a veces hablamos, soy cristiano, o estoy orando, o estoy leyendo la Biblia, la gente se burla. Porque no entienden cómo una persona normal, común y corriente puede hacer esas cosas, que para ellos es una tontería. Entonces, anota por favor debajo ahí guión. Existe un hombre natural. Tienes que saberlo bien hoy día. Existe un hombre natural. Existe un hombre natural. A ver, voy a ver un ratito, por favor, me están avisando de que no se está viendo la predica, no sé, ¿es verdad? ¿O están mirándome? Un minuto, por favor. Karim. ¿Está apareciendo la predica en el celular? Esperemos unos minutitos, son cosas técnicas ya. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, es que me están escribiendo acá algunos hermanos que no se ve, que hay interferencia, que cómo hacen para conectarse. Solamente entren al Face, busquen ahí mi nombre Ítalo Marroquín o Pastor Ítalo Marroquín y ahí estoy ahí pasándolo en vivo. Bien, entonces discúlpenme, continuamos adelante. Entonces, según la Biblia hay un hombre natural, existe un hombre natural. Pero vamos a ver qué pasa con este hombre natural desde Adán. Romanos 5:12, anota por favor, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Amén. Miren, acá la palabra es clara. Desde Adán entró la muerte y pasó a todos, y todos los hombres naturales, todo hombre, toda mujer que nace en este mundo, es un hombre natural, un hombre normal, común y corriente, una mujer común y corriente, pero que nacen en pecado desde Adán. Sí, ya estaban poniendo los comentarios que ya se está viendo normal, que ha habido una intervención, no ha sido de nosotros, ha sido en la señal de repente en algunos sitios. Bueno, también es por eso que te animo que cuando pase todo esto, te puedas congregar. Ahí no hay interferencia, así no hay luz, hay una buena voz.
y hay una buena prédica. Bien, ahora sí, entonces, con toda esta seguridad, seguimos adelante con nuestra prédica. Entonces, anota abajo, por favor, la muerte pasó a todos los hombres naturales. La muerte pasó a todos los hombres naturales. La muerte pasó a todos los hombres naturales. Si es que tú recién te has sumado a este servicio, esta prédica, este video, el título estamos viendo la vida del hombre, y vamos a ver que en la palabra de Dios nos menciona que hay 3 tipos de hombres: natural, espiritual y carnal, y estamos viendo el primero, el hombre natural. Hemos visto Salmo 51:5, Primera de Corintios 2:14, Romanos 5:12, y ahora anota por favor Primera de Corintios capítulo 15, 21-22. Primera de Corintios capítulo 15, 21-22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Entonces la palabra nos está volviendo a decir lo mismo que hace un momento, de que en Adán todos los hombres han muerto, todas las mujeres están muertas. ¿Por qué? ¿Y por qué llama a Dios que están muertas? Porque han nacido en pecado, y la paga del pecado es muerte, separación de Dios. El destino para un hombre natural, común y corriente es el infierno. Sí, ve, algunos dirán, está loco. ¿Cómo va a ser eso? Yo no he hecho nada malo, o bueno, no he hecho muchas cosas malas, pero las cosas malas son mínimas. Discúlpame, la Biblia dice que en Adán todos los hombres están muertos. En Adán la muerte pasó para todos los hombres por cuanto todos pecaron. Anota por favor debajo. Romanos 5:18. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. 2 cosas bien claras. El que nace, amén, el que nace desde Adán, viene condenado. Esta condenación pasó a todos los hombres. De la misma manera, dice la palabra, por la justicia de Jesús, los que nacen en él son justificados. Por favor, esto es importante. El que nace de Adán, cualquier hombre o mujer natural, normal, nace condenado, nace bajo maldición, con el infierno como destino. Pero el hombre o la mujer que nace en Cristo, ellos son justificados. Tienen una justificación de vida. Ahora, aquí vemos 2 cosas muy importantes. Todos estaban muertos en sus pecados. Esto es algo que a la gente normal, común y corriente les cuesta creer. Porque todos piensan y dicen, yo soy hijo de Dios. Todo el que nace es un hijo de Dios y Dios no puede ser tan malo. Perdón, no fue Dios el que hizo eso. Fue Adán, que desobedeció con Eva, trajo el pecado a la tierra, y todos nosotros seguimos cometiendo pecados. Pastores, líderes, religiosos, hombres comunes, todos pecamos, todos. Entonces todos estamos bajo maldición. Pero hay una buena noticia, que también vino uno, Jesucristo, y el que nace en él
tiene vida eterna. De eso vamos a ver ahora. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Por favor, este es un versículo que hoy día debe encerrar, mire por favor, para todos, pastores, líderes, cristianos de mucho tiempo, nuevos, recién que están viendo por primera este video. Anótate este versículo bien. Efesios 2:1. Y Él, está hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. La religión no cree esto, no entiende esto, porque la religión no es espiritual. La religión es humana. Es un hombre natural, no lo puede entender porque es algo espiritual. ¿Cómo es posible que un hombre y una mujer que está en pecado, Dios le pueda amar y salvar? ¿Cómo es posible? No entiendo eso. No les cabe en su cabeza. Repito, y Él os dio vida a vosotros cuando cambiaste, cuando te arrepentiste, cuando pediste perdón por sus pecados. No, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es que la salvación es de Dios y no es de los hombres. Porque el hombre no tiene que hacer nada, como vamos a verlo después. No tiene que pedir perdón por sus pecados. Estoy hablando, por favor, para ser salvo. No tiene que pedir perdón por sus pecados. No tiene que hacer una confesión de algún tipo. No tiene que hacer nada, porque la salvación no es de Él. La salvación es de Dios en Cristo Jesús. Que cuando estamos en pecado, sin haber hecho ningún cambio en nuestra vida, Él viene y da su vida por nosotros. Y viene este hermoso regalo de Dios y te dice, ¿quieres tener el regalo de Jesús? Y la gente que dice, yo creo, yo quiero ese regalo, es salvo inmediatamente. Sin haber hecho ninguna obra, sin haber hecho ninguna confesión, sin haber hecho ningún petitorio de perdón de pecados. Vamos a verlo ahora. Tranquilo, por favor. No me apedreen. Por favor, no me apedreen. Colosenses 2:13. Vamos a ver lo que dice. Por eso anótalo y conversamos. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Dios es el que te perdona. No es que tú pides perdón a Dios por tus pecados. Por favor, estoy hablando de la salvación. No estoy hablando de la vida del creyente, que lo vamos a ver después, la vida del creyente. Porque la vida del creyente, si una vez que uno es salvo, uno sigue pecando y se equivoca, ahí es donde uno tiene que pedir perdón para volver a tener comunión con Dios. Pero déjame eso, por favor, para después. Ahorita estamos hablando de la salvación. Tú no tienes que hacer nada, ninguna obra, y también lo vamos a ver ahora. La Biblia dice, no es por obras, no tienes que hacer ninguna obra, no tienes que hacer nada, solo creer en Jesús. Y eres salvo, te vas a ir al cielo, porque Él nos regala esa salvación. Tú no, dice, repito, y a vosotros, estando muertos, no dice cuando pediste perdón por tus pecados, no dice cuando has mostrado un cambio de vida, no dice cuando tú tomas una decisión de querer hacer cosas bien, no dice eso por amor. Estoy mal, por favor. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él te perdona, no es que tú pides perdón, Él te perdona. Anota de abajo, por favor, anota, esto es importante. Jesús murió para pagar mis pecados. Jesús murió para pagar mis pecados y darme vida eterna con Él. Y darme vida eterna con Él. Estaba estudiando mucho, de verdad, mucho, y tenemos el tiempo más que suficiente. Por eso ya también te quiero que estés tranquilo, que no estés desesperado, como estamos en el servicio cuando vienen, ya está ya 45 minutos, ya está 1 hora. Hoy creo que me voy a demorar un poquito más, pero va a valer la pena. Porque Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que nos acerquemos a Él para que Él proteja tu vida, tu familia. Queremos que Dios nos ayude, pero a mi manera, como que Él fuera nuestro empleado de nosotros. Él es Dios, es el
todopoderoso. Amén. Jesús murió para pagar mis pecados y darme vida eterna con él. Entonces estaba estudiando y un siervo dijo, y eso me causó mucha, me llamó la atención, dijo, Dios crea a hombres y a mujeres con vida eterna. ¿Ha escuchado? Todos. El hombre natural tiene vida eterna. La pregunta es, ¿vida eterna en el infierno o vida eterna con Jesús? Esa es la diferencia. Porque una vez que muramos, hay dos cosas. Porque vamos a vivir para siempre. Porque así nos ha hecho Dios. Él ha puesto su espíritu y su espíritu es eterno. Pero no tenemos una eternidad para atrás, porque hemos sido creados un día. Pero nunca vamos a morir. Entonces, cuando uno muere en la tierra, muere tu cuerpo, pero tu espíritu sigue vivo. ¿Dónde va a pasar la eternidad tu espíritu? ¿En el infierno o en Cristo Jesús? Esa es la gran diferencia. Anota por debajo. La resurrección. La resurrección, coma, la vida, coma, la justificación, repito, la resurrección, la vida, la justificación, coma, vienen en Cristo Jesús. Vienen en Cristo Jesús. Así como la muerte entró en Adán, en Cristo tenemos vida eterna con Él. Somos herederos del cielo, de la casa de Dios. Así que hemos aprendido que ese es un hombre natural. El hombre que fue concebido en pecado, con un destino, el infierno, y que no podía hacer nada para salvarse. Pero tenemos un Dios maravilloso, que Él tenía un plan y está ahora llevándose a cabo este plan de salvación para nosotros. Punto número 2. El hombre espiritual. Ya hemos visto al hombre natural. Ahora vamos a ver al hombre espiritual. El hombre espiritual. Anota abajo. Efesios 2:5. Efesios 2:5. Y hemos visto ahorita en el hombre natural, está muerto, está condenado al infierno. Por favor, no hagas conjeturas antes de tiempo. Primero escucha, ve si lo que estoy diciendo es verdad. Y si no, bueno, deja de ver los videos. Pero si es verdad, escucha con atención. Efesios 2:5. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Repito, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Sí, es una locura, pero está escrito en la Biblia. Pon debajo guión. Anota, por favor. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando nosotros muertos en pecados, coma, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Entonces, ¿quién es el que tiene esta vida? El que cree en Jesús. Y vamos a verlo. No es el que lo recibe. No es el que da una oración, no. El que cree en Él tiene vida eterna. Como lo dije al comienzo, esto es algo para romperse la cabeza. El hombre natural no puede entenderlo esto. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Cómo es que aún estando en pecados, Dios nos da vida juntamente con Jesús? No, un hombre natural, normal, no puede entender eso. No me cabe. ¿Cómo es posible? Yo no puedo estar condenado. Yo que no he hecho nada malo. Bueno, la Biblia dice otra cosa. Entonces, ¿qué le llamamos nosotros en la Biblia? ¿Qué le dice la Biblia a esto? La gracia de Dios. Ahí lo he dicho, por gracia sois salvos. La gracia de Dios. Por gracia. Tú no tienes que hacer nada. Tú estabas perdido. Es como que de pronto
te han llevado esclavo sin querer, a la fuerza te han llevado esclavo y estás perdido. Y tú no estás haciendo nada. Tú quieres salir al comienzo, pelear, pero no puedes porque eres esclavo. Y te meten a lo más profundo y te resignas. Y te resignas. Dices, bueno, así moriré. Pero por afuera hay un hombre, una mujer que te está buscando. Y cuando te encuentras, sin que tú sepas, paga el precio de tu rescate. Pregunto, ¿tú hiciste algo? No, nada. De pronto alguien dice, Perico, Perica, acá estoy, sí. Eres libre. ¿Cómo? Eres libre. No puede ser. Eres libre. No, pues yo no he hecho nada. No es que no es de ti. Alguien pagó el precio. ¿Y qué tiene que hacer él? Aleluya, gloria a Dios. Y sale. Pero hay necios que dicen, no, yo no quiero eso. Yo quiero quedarme, seguir quedándome en mi esclavitud. Y la persona dice, bueno, yo le pagué. Pero si él no quiere, lo pierde. Esa es la salvación. Esa es la gracia de Dios. Anota, por favor. Sí, yo sé, la mayoría de los que van a la iglesia lo saben. Les he hecho escribir muchas veces, pero hay muchos nuevos que están mirando estos videos por primera vez. Anota, por favor. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Nadie merecía la salvación. Nadie. El hombre natural destinado al infierno. Punto. Y viene Dios, irrumpe en la naturaleza, en la creación. Viene, deja su deidad, deja su trono, su poder. Y viene como hombre por amor a su pueblo. Por amor a sus hijos. ¿Me está diciendo que yo no tengo que cambiar de vida primero? ¿Me está diciendo que yo no tengo que pedir perdón primero por mis pecados? ¿Me está diciendo que no tengo que ser un cristiano verdadero desde el principio? No, yo no te estoy diciendo nada. La palabra de Dios dice eso. Yo te pregunto, ¿quién es un cristiano verdadero? ¿El que lee más la Biblia? ¿Cuánto hay que leer para ser verdadero o ser mediocre? Oh, el que lee la Biblia 1 hora, ese es un santo. El otro es un mediocre. Y claro, el que no la lee nunca está perdido, es un condenado. El que ofrenda más quizás en la iglesia, ¿cuánto de ofrenda? El que da 100 soles quizás es un buen cristiano. O el que da 10 o 50 o da un sol. El que pide perdón de verdad, genuinamente, escucha decir. Uno tiene que pedir perdón desde lo profundo para que uno sea salvo. ¿Qué cosa es pedir perdón genuinamente, verdaderamente? ¿Qué cosa es pedir perdón verdaderamente? ¿Tú lo puedes medir? ¿Y si peca de nuevo? Ah, no. Yo he escuchado eso. Ah, no. Entonces no se arrepintió de verdad. No es salvo. Y nos convertimos en jueces de la salvación que fue ganada por Cristo. Tú no has muerto por nadie. Cristo murió por los pecadores. Él es el que regala vida eterna al que cree en Él. No tu forma de pensar, no tu raciocinio natural, porque eso te tiene que discernir espiritualmente. Pero, ahí viene el pero gracias a Dios, la salvación no es por pedir perdón por mis pecados. Por favor, quiero ir despacio. La salvación no es por pedir perdón por mis pecados. No es por arrepentirme primero de mis pecados. Si ni siquiera sé que estoy mal, ¿de qué me voy a arrepentir? No es por hacer una oración. La salvación no es tuya, no es de parte de ti. Oh, yo me arrepiento y le pido perdón y Él me perdona. No es así. Es Él que cuando estamos muertos en delitos y pecados, Él nos perdona cuando creemos en Él. Él nos perdona. Vamos a verlo, vamos a tranquilos, no me apedreen todavía. Sí, ya sé que tienen las piedras en las manos, pero tranquilos, por favor. Es por esto te dije, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios para que nos convirtamos en esos hombres y mujeres espirituales
que podamos entender el plan de Dios y ver que estos tiempos de crisis, Dios los usa para bendecir a los que le aman. Dios se agrada con nosotros. No tengo que hacer una oración. Es más, ni siquiera tengo que hacer un cambio de vida para que Dios me dé su salvación. Dios viene, se presenta delante de ti a través de una prédica, de un pastor, de un sacerdote, de alguien, de una persona laica normal que ama a Dios, que conoce la Biblia, y se presenta y te dice: yo soy Dios que te amo, envía a mi Hijo Jesús a morir por ti en la tierra. Él cargó con tus pecados, murió y resucitó para darte vida eterna. ¿Puedes creer en eso? Y si tú dices yo creo en eso, eres salvo inmediatamente. Amén. Sí, es difícil de entenderlo. La salvación es por creer en Jesús y su obra completa. La salvación es por creer en Jesús y su obra completa. Primero vamos a ver la palabra creer. Ahora sí, por favor, te voy a dar como 100 versículos, no tanto, pero son hartos, donde habla acerca de creer. La salvación entonces por creer en Jesús y su obra completa. El lenguaje de la Biblia es creyente. Todo el Nuevo Testamento, los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y todos los libros que vienen después, hablan de creer, el creyente. ¿Quién es el creyente que cree? Tú eres cosa eres entonces. Tú crees en Jesús, eres un creyente. Y en la Biblia habla de ti. Entonces vamos a ver entonces, como te dije, algunos versículos. Si la Biblia habla de que debo creer o debo recibir. Porque la gente dice, yo recibí a Jesús. ¿Qué cosa es recibir? Vamos a ver cuántas veces habla de recibir en la palabra. Sí, habla de recibir, pero todo tiene su tiempo, tiene su momento, hay un contexto. Hay un antes, hay un después. No es solamente un versículo. Lucas 8:12. Lucas 8:12. Así, anotemos rápido, por favor, y voy a tratar de leerlo rápido también yo. Pon atención, por favor. Si no llegas a entender esto, terminando el video, lo puedes repetir, lo puedes atrasar, lo paras y lo estudias, por amor a Dios. Lucas 8:12. Y lo de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Amén. Para que no crean y se salven. ¿Está escuchando la palabra? Si tú no revisas, si tú no cuidas estas cosas, después viene el diablo, quita esa palabra y tú no crees. Ahora es el tiempo de creer. Ahora, no después. Bueno, voy a ver si creo. No, no. O crees o no crees. Cree en Jesucristo. Debajo, Juan 1:7. Juan 1:7. Juan 1:7. Este está hablando de Jesús. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. A fin de que todos creyesen por él. Amén. Te estoy hablando la Biblia, por eso tú dígete tu Biblia. Todas las Biblias harán lo mismo. Bueno, no todas las Biblias. Las Biblias normalmente que más se usan en un creyente. La latinoamericana, Reina Valera, hablan de esto. Sí, porque hay Biblias que las han mutilado, las han cambiado. A fin de que todos creyesen por él. Juan 2:11. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Amén. Y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:22-23. Juan 2:22-23. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua,
muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús tenía un propósito, que la gente cree en él, porque él era la salvación. Él es la salvación. Pero estamos hablando de ese tiempo, ¿no? Él cuando estuvo aquí en la tierra, él tenía una intención, que la gente crea en él. Y la gente no creyó en él. La gente lo crucificó. La gente lo sacó de sus vidas. Están condenados. Juan 3:15, 16. Hoy estamos llegando a los versículos que a mí me gusta mucho. Juan 3:15 dice, Juan 3:15, 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Uno más. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Repito, el hombre natural dice, esto no puede ser verdad. Es una mentira total. Por eso que yo no creo en ese Dios, yo no creo en Dios, porque andan fanatizando a la gente. No hay que ser fanáticos. ¿Creo o no creo? ¿Crees en Jesús? ¿Que es tu suficiente Salvador? Eres salvo. Eres salvo. Aquí quiero que veamos, hasta aquí. Según estos versículos, ¿quién tiene vida eterna en Cristo? Respóndemelo. El que recibió a Jesús, el que lo confesó, el que pidió perdón por sus pecados, o el que cree en Jesús. ¿Quién es el que tiene vida eterna hasta aquí? El que cree en Jesús. El que cree en Jesús. Sigamos, todavía no he terminado. Por favor, todavía falta bastante. Hay mucha gente hasta que se burla. Tonterías. ¿Cómo que por solo creer? Hay que hacer algo más. La religión nos ha enseñado a aumentarle a esa salvación, a aumentarle obras. Jesús, lo estaba escuchando también en Dante Gebel, me gustó mucho una prédica, estaba la última prédica, creo es el antídoto. Jesús más bautizo, Jesús más pedir perdón, Jesús más portarse bien, Jesús más leer la Biblia, Jesús más algo. No, amados, es Jesús y punto. No hay más nada. Juan 6:40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. ¿Por qué habla de creer? Porque en el momento que uno cree, uno recibe al Espíritu Santo. Recibe perdón de pecados cuando uno cree. Y Dios comienza a hacer una obra en ti. Esa es la vida del creyente, que también ahorita lo vamos a ver. Pero estamos hablando ahora, repito, de la salvación. La salvación te convierte en un hombre espiritual. La salvación te convierte en un creyente. Y desde ahí Dios comienza a trabajar en tu vida. Y lo demás ya no es para salvación. Lo demás es una santificación, que también lo habla la Biblia, y otro día lo estudiaremos, la santificación. Pero ahorita no quiero tocar esos temas. Estamos viendo ahorita acerca de cómo yo soy salvo. El ser salvo es en un momento, es un regalo de Dios y es solo por creer en Jesús. Lo repito, y esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Por favor, lo he escuchado en varios pastores, inclusive también, discúlpame, bueno, mejor no voy a decir nombres, mejor, sí, cuando estaba meditando dije, no voy a decir nombres de nadie, cuando esté hablando de esto.
Pastores que empiezan de la gracia, hablan de la gracia, que recibimos la fe no por obras, y al final te dicen, pide perdón por tus pecados. Si tú has creído en él, pide perdón. Ahí donde está, repite conmigo, Padre, te pido perdón. ¿Por qué? Si la Biblia dice que el que cree recibe perdón de pecados, el que cree recibe perdón de pecados de Dios, no el que le pide perdón. El que cree en él, el que cree en Jesús, recibe perdón, recibe el Espíritu Santo, recibe vida eterna, recibe ser llamado hijo de Dios, hija de Dios, el que cree. Y al final empiezan bien la gracia, que no es por obras, pero terminan invitándote a hacer una oración donde te dicen que tienes que pedir perdón y confesar con tu boca. Sí, confesar está bien, pero yo no soy salvo porque confieso a Jesús. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Para que yo confiese algo, primero tengo que creerlo. Por eso en Romanos 10, 9, 10, 9, 10. 10, 9, 10 dice. Sí, un ratito déjeme ver. No quiero equivocarme. Después me está diciendo, pastor, no dijo eso. Así, Romanos 10, 9, 10. Sí. Pero en el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Romanos 10, 10. Sí, en el 9 empieza lo que sabemos todos, pero quiero que vamos a ti ahorita. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero tengo que creer para confesar. Yo no puedo confesar algo que no creo. Si no, siempre estoy dando una palabra, estoy hablando. Entonces, primero yo creo y después confieso. Y eso es verdad. Por favor, no te estoy diciendo que estás mal. Cuando te han enseñado eso, sí, tenían una buena intención. Quizás no tengan la revelación que tenemos ahora nosotros. Ahora lo que Dios está haciendo es ordenar. Primero creo, después recibo. Primero creo, después confieso. Es lo único. Arreglemos las cosas. ¿Para qué? Para que la gente lo entienda claro. Para que no estén dudando. ¿Soy salvo o no soy salvo? Yo recibí a Jesús, pero cometí pecado. No sé, ¿soy salvo o no soy salvo? Yo pedí perdón por mis pecados. Pero si uno dice, la Biblia dice, cantidad de veces, que si yo creo en Jesús, soy salvo y yo creo en Él, y que Él me está ayudando, entonces, papito, ayúdame. Y si he pecado, te pido perdón, porque soy salvo. Quiero restaurar mi comunión, quiero cambiar, quiero seguir santificándome. Repito, es otro tema. Por favor, no me hagan desviar. Gracias. Uno más. Juan 6:47. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. No me miren mal. Eso dice en la Biblia. Y no lo hice una vez, ni dos, ni tres, ni cinco, ni 10, ni 100. Más de 300 veces dice acerca del que cree o del creyente. Entonces anota debajo. Anota, por favor. Si yo creo en Jesús, tengo vida eterna con Él. O en Él, mejor. Si yo creo en Jesús, tengo vida eterna en Él. Si yo creo en Jesús, tengo vida eterna en Él. Él es importante, en Él. ¿Ve? No es en una oración, no es en un cambio de vida, no es en una iglesia, no es en una doctrina, es en Cristo Jesús. Ahí está mi salvación. Juan 6:69. Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amado, todo el lenguaje del Nuevo Testamento es acerca del creyente. Todos se hacen. Y además también el Antiguo dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero ese es otro tema que también vamos a estudiarlo más adelante. Pero ahorita, en la palabra del Señor, en la Biblia, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Sí, ¿por qué te digo esto? Porque a nosotros nos han enseñado de una buena manera, con una intención buena, no lo han hecho por hacer lo malo, nos han enseñado a decir, recibiste a Jesús.
Yo recibí a Jesús. Por favor, no quiero pelear con nadie, ya lo he dicho, no estoy peleando con nadie. Lo único que quiero es que hablemos como dice la Biblia. La Biblia, si fuera que recibimos, diría, los recibientes o recibieron y recibieron. No, pero habla en los creyentes, el que creyó, el que cree, el que cree y el que cree y el que cree. Entonces, solamente alineémonos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo hablaron Jesús y sus apóstoles? Estamos viendo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree. Sus apóstoles hablaron siempre lo mismo. Porque fueron enseñados por Jesús. Y que la salvación depende de creer o no creer. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero animarte en esta mañana para que tú también tengas el lenguaje bíblico, el lenguaje de Jesús, el lenguaje de los apóstoles. Yo soy salvo porque yo creo en Jesús y su obra completa. Que Él, siendo Dios, vino en forma de hombre, en semejanza de hombre, dice la palabra. Cargó con el pecado de toda la humanidad. Fue a la cruz y con su sangre pagó el precio de nuestros pecados. Murió y al tercer día resucitó para darnos vida eterna y estar con nosotros para siempre. Eso es maravilloso. Anota, por favor, si es que tú estás teniendo una revelación en este momento del Espíritu Santo, anótalo, por favor. Yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Me dirás, pastor, ¿qué pasó? Usted no predica así las cosas tan fuertemente y menos al aire. ¿Cuánta gente está escuchando? Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Pero es que ahora estoy escuchando todas las cosas que ponen, los videos, prédicas, mensajes, y me doy cuenta que hay una falencia, que hay una debilidad, que hay una falta de algo. Y dije, no, Señor, yo tengo la verdad, tengo que comunicarla. Tengo que comunicarla. Porque toda la Biblia habla de creer en Jesús. Y los que creen son los creyentes. Y que el creyente también no solamente cree, sino que también tiene una vida del creyente. Vamos a verlo ahorita. Juan 8:30. Juan 8:30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. El corazón de Jesús era que la gente crea en él. Él hizo señales, él dio mucho amor, él estaba con los pecadores. Si fuera profeta, sabría con quién está. Es una mujer pecadora, es un cobrador de impuestos, es una prostituta. Porque Jesús sabía que ellos no podían cambiar, que necesitaban de él. Y si ellos creían en él, tenían vida eterna y él comenzaría a trabajar en sus corazones. Los versículos que vienen ahorita es como una pequeña historita que quisiera que la tengas clara, por favor. Juan 9, 35 al 38. Juan 9, 35 al 38. Mira, por favor, cómo es el lenguaje bíblico. Me gozaba por eso, me he demorado, no tienes idea, pero quería compartirte todo esto a tu corazón. Creo que no tienes que salir a ningún sitio, ¿no? ¿O estás apurado? El desayuno. Bueno, podemos hacer un poquito de ayuno hoy día, porque creo que nos estamos alimentando muy bien con la palabra de Dios. Entonces, por favor, si no tienes que hacer nada afuera, sí, yo sé que hoy hay inabolía para todos, hombres y mujeres, así que sea obediente y dame un tiempito, por favor, te lo pido. Juan 9, 35 a 38. ¿Estamos ahí? Vamos a ver. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¡Qué maravilloso! ¡Amén! Eso deberíamos hacer cada uno de nosotros. Cada creyente debería estar haciendo esto, presentar a Jesús a los demás, a los que no le conocen, que sepan que Jesús tiene un amor maravilloso
sobre todo por los perdidos. Sí, Él nos ama, pero ya somos salvos. Dice la palabra de que el buen pastor, dejando las 99 ovejas, se fue a buscar a la perdida. ¿Y qué dice acá? Oyó Jesús que le habían expulsado, lo habían botado. Puedes leer la historia completa después. Y el Señor se le acerca. Por eso te digo, no es ir a una iglesia solamente. Tú tienes que salir a buscar a tus familiares, amigos, a vecinos, a gente que no conoces en la combi, en el trabajo, en un viaje, acercarte y decirles, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesús? Cuenta las historias que Jesús está haciendo en tu vida, los milagros que está haciendo en tu familia, cómo Cristo te ha ido cambiando, cómo Jesús te ha ido cambiando poco a poco de ser un terco, de estar revolcándote en el pecado. Dios te ha ido, Él te ha ido sacando, no tú. ¿Pero por qué? Porque tú pusiste tu confianza en Él. ¿Qué pone mi confianza? Yo creo en Jesús. Yo creo en Él, que es misericordioso y me va a ayudar. Es lo bonito. Yo no tengo que hacer nada, Él me va a ayudar. Y te digo una cosa, me atrevería hasta a decir, creo que el 80% o el 90% de personas están buscando cambiar sus vidas, porque están viendo que su vida es un desastre, que su manera de vivir no está dando a ningún sitio. Necesitan todos de Jesús. Y qué hermoso, miren cómo se presenta Jesús tan maravilloso. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que creen en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Uno más todavía. Juan 11, 25 al 27. Juan 11, 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Eso es lo que tenemos que predicar. Por eso, por favor, anota, este video creo que va a marcar un antes y un después en la vida de muchos. Y espero que muchos pastores que de pronto puedan ver este video, solamente hagan ese afinamiento que va a dar mayor gloria a Dios. Todo comienza con creer en Jesús. Al creer uno es salvo. Al creer uno es sellado con el Espíritu Santo, recibe al Espíritu Santo. Al creer recibe perdón de pecados. Al creer es llamado hijo de Dios, es convertido en hijo de Dios. Al creer, él es engendrado en Cristo Jesús. Y de ahí comienza la vida del creyente. Anota por favor una vez más, anótalo. Si crees en Jesús, tienes vida eterna en Él. Si crees en Jesús, tienes vida eterna en Él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por favor, espero de verdad que te estés regocijando con todo esto que te estoy diciendo, que te alegres de verdad, porque en el cielo hoy hay una fiesta, porque la palabra de Dios está siendo predicada a todos los hombres. Juan 11:45. Juan 11:45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Amén. Todo lo que hacía Jesús entonces era para que crean en él y para que tengan vida eterna. El versículo que viene ahora es otro versículo poderoso, maravilloso y sobrenatural. Esto es algo que muchos cristianos inclusive no sabían o nunca habían escuchado, o no repararon en este versículo. Anótalo, por favor. Juan 7:20. Juan 7:20. Por eso repito, cambia tu palabra. Tú no has recibido a Jesús, tú has creído en Jesús y por eso eres salvo. Y cuando has creído, has recibido. Cuando has creído, has sido perdonado por tus pecados. Ahorita vamos a verlo, tranquilos, esperemos un poquito, no sean impacientes. Mas no ruego solamente por estos, Juan 7:20, mas no ruego solamente por estos, sino también
por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Esto lo predico en la iglesia, esto lo enseño. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por los que iban a creer en él. Jesús oró por ti. ¿Tú has creído hoy día en Jesús? ¿Tú has creído en Jesús más antes? Jesús oró por ti. Amén. Él oró por ti. Él te tenía en su mente, te tenía en su corazón. Él sabía lo que estaba haciendo. Su trabajo no era en vano. Él sabía que venía a morir por nosotros. Y lo hizo con amor y por amor. Juan 20:31. Juan 20:31. Pero estas cosas, la Biblia, la palabra de Dios, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, amén, amén. Anoche estaba terminando la prédica, seguía estudiándola y seguía revisándola, y decía mi amado, si tú ya no crees con esto, ya no sé qué hacer. Si todos dicen, no, pero ¿de dónde? ¿Cómo puede ser? No puede ser. Bueno, mira, estoy haciendo lo mejor que puedo. Le pido al Señor que me ayude, le pido al Señor que ahora te guíe y que de verdad Jesús toque tu corazón y tú puedas creer. Amén. Hechos 5:14. Hechos 5:14. Y los que creían, esto va para ti, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Amén, amén. ¿Crees en Jesús? ¿Eres salvo? Alégrate. Estudia la palabra, conócelo más a Él. Ten mayor comunión con Dios y cuando puedas, predícale a alguien, háblale a alguien de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso es que la iglesia se está muriendo, la iglesia de hoy, porque se han vuelto en centros de entretenimiento. La gente va contenta, pero no hay ninguna explicación de la palabra o simplemente lo que yo quiero escuchar. Cuando las iglesias deberían estar motivándote para que, estando lleno de la palabra de Dios, siendo una persona salva, tú te haces el corazón el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que estamos estudiando hoy día, de que la gente de afuera que no conoce a Jesús, conozca a Jesús, crea en Jesús y sean salvos. Amén. Hay tarea, amados, hay tarea. Hechos 10:43. Te das cuenta que me gozo explicando la palabra de Dios. Me gozo estudiándola. Hechos 10:43. De Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Ahora sí, marca este versículo, márcalo por favor, márcalo. Es muy importante, es muy importante. ¿Crees en Jesús? Ahora pide perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, discúlpame. No es la manera de Dios. Aquí la Biblia dice, mira, y esto dice que dan testimonio todos los profetas, toda la palabra da testimonio, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre en el momento. Ahí no dice que tiene, y el que cree tiene que pedir perdón. No dice eso en la Biblia, por favor, no lo dice. Lo he estudiado. En este momento quise hacer un alto, un ratito, un pequeño altito acá. ¿Por qué? Porque quiero también pedir, sé que también en Estados Unidos está pasando algo también terrible. Quiero orar por el pastor Dennis Roxer, por el ministro Kevin McNulty y por el pastor Luis Esperanza, que son, primero pastor Dennis Roxer, que ha sido el que envió a estos siervos para que nos trajeran esta verdad hace más de 2 años, para 3 años ya. Yo también, así como tú, me quedé sorprendido. ¿Cómo que no tengo que pedir perdón por mis pecados? ¿Cómo que no tengo que confesar a Jesús como mi Señor y Salvador? Me quedé sorprendido. Pero con mucho amor me llevan a la Biblia, como lo estoy tratando de hacer ahora contigo. Y cuando miraba estas cosas me sorprendí y me puse a estudiar. Y durante 1 año, duro y parejo, estudié las Escrituras. ¿Y sabes qué encontré?
¿Sabes qué descubrí o redescubrí? Que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y por eso en mi iglesia cambiamos la doctrina, el fundamento. Y ahora nos basamos en la palabra del Señor. Y por eso decía que Dios les bendiga y les protege en este tiempo. Porque muchos países necesitan de esta enseñanza. Y Pastor Denny Ross tiene en su corazón de enviar misioneros. Y a los que vinieron a la iglesia conocieron al ministro Kevin McNulty. Siempre hablo con él y se alegra y sabe que estamos orando por él. Por Pastor Luis Esperanza y por todos los pastores que creen en la palabra de Dios, que creen en Jesús y que son salvos. Que Dios les bendiga, los guarde en este tiempo de dificultad y que terminado todo esto puedan seguir llevando estas maravillosas, buenas noticias a todo aquel que necesita. Amén. Bien, el que cree en Jesús, anota, por favor, anota. El que cree en Jesús recibe perdón de pecados. El que cree en Jesús recibe perdón de pecados. En el momento que uno cree en Jesús y su hora completa, el Espíritu Santo viene en ese momento, en ese segundo, en esa milésima segundo y te limpia de todos tus pecados. Te deja blanco como la blanca lana, blanco como la blanca nieve. Te convierte en hijo de Dios, te sella con el Espíritu Santo. El que cree en ese momento. Y de ahí comienza la vida del creyente, que vamos a ver ahorita. La vida del creyente. Amén. Entonces, si una persona recibe perdón cuando cree, ¿por qué yo tengo que decir pide perdón por tus pecados? Eso es añadir una obra. O sea, creo y le pido perdón. No. Cree solamente. Inmediatamente viene el perdón de pecados. Eso nos demuestra, quizás, que la gente que habló de esto o habla de esto no conocen bien la palabra de Dios o que no tenían la revelación que nosotros tenemos ahora y que tú le estás recibiendo ahora para la gloria de Dios. Jesús no me perdona mis pecados porque se lo pido. Eso tienes que tener claro. Cuando yo creo en Él, Jesús me perdona por amor. Él perdona mis pecados porque me ama, así pecador. Él viene a mi encuentro en medio de mi pecado y si yo creo en Él, Él me perdona inmediatamente. Él no espera que yo le pida perdón. Él no espera que yo cambie de vida. Él me amó y me ama, así con mis pecados, con mi carga, con mi dolor. Porque Él sabe que yo solo no puedo. Nadie puede salir de sus pecados solo. Él tiene que entrar y Él te ayuda. Él te ayuda a santificar tu vida. Él te ayuda a tener una buena vida de creyente, que vamos a verlo ahorita. El que perdona mis pecados, Él me perdona mis pecados porque me ama, así pecador. El creer es una cosa y el obrar es otra. Anota por favor, Romanos 4:5. Romanos 4:5. También por favor es importante. Romanos 4:5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Amén. Aquí hacen una separación clarísima, la obra del que cree. No tengo que cambiar. Yo he escuchado pastores que dicen, ¿no? Sí, la salvación es por gracia, no hay que hacer nada, pero tiene que haber un cambio en tu vida. Entonces estás aumentándole algo. No es el que obra, dice acá. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿A quién justifica Jesús? Al impío, al pecador. No al bueno, no al sano, no al que pide perdón, no al que se arrepiente, no. A él no. Al que está en pecado. A que sabe que está mal. Necesito de Jesús. Creo en él. En ese momento, cuando pongo mi confianza en él, cuando yo creo, hay un milagro dentro de mí. Hay un milagro dentro de ti. Amén. Hechos 13:39. Hechos 13:39.
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y que, repito, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Oh, tengo que cumplir la ley para ser salvo. Tengo que ser bueno para ser salvo. Tengo que pedir perdón por mis pecados para ser salvo. No. Nada de la ley o que hizo la ley nos pudo dar la salvación. No nos pudo dar la salvación. Ninguna obra. Solamente nos pudo dar la salvación el que cree en Jesús. Otro versículo más. Hechos 15, 10, 11. Hechos 15, 10, 11. Hechos 15, 10, 11. Por favor. Sí, sé que es largo este video, pero es muy importante para tu vida. Y creo, repito, que Dios nos da este tiempo de no tener nada que hacer afuera. Es más, hasta el domingo ha dicho, nadie sale. Así que, por favor, un poco más, demórate en el desayuno si no has desayunado. Pero repito, estamos comiendo un maravilloso pan espiritual. A Jesucristo. Lo estamos conociendo. Estamos viendo su forma de hablar, su sentir en el corazón. Hechos 15, 10, 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. De igual modo que ellos. Amén. Amén. Oh, es que para demostrar que de verdad eres salvo, tienes que tener una vida genuina. Una vida de cambio. Tienes que pedir perdón por tus pecados. Por favor. ¿Por qué ponemos cargas que Jesús no ha puesto? Él pagó el precio. Él regala vida eterna al que cree en Él. Él nos dio vida eterna cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Dónde está la obra? Pero ponemos esta carga en los hombros de la gente. Y por eso la gente se va, en vez de irse contenta. Oh, tengo que cambiar de vida para ser salvo. Tengo que cambiar de vida para ir al cielo. Tengo que hacer buenas obras para ir al cielo. No, amado. Tienes que creer en Jesús para ir al cielo. Punto. Y dice en el 11. Antes creemos que por la gracia del Señor, el regalo no merecido de Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Ay, hemos llegado al versículo que me encanta. Hechos 16, 30, 31. Hechos 16, 30, 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Ya quieren más explicación? Por favor, mira cuántos versículos, uno tras otro. Y ojo, ni siquiera he llegado a, creo, ni al 1%. Si yo quisiera explicarlo todo al detalle, podría estar toda la cuarentena, mañana, tarde y noche, predicándolo y aún así no terminaría. Porque estaríamos hablando del maravilloso amor de Dios por nosotros. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús para salvación? Sí, creer en Jesús, ¿no? O sea, yo creo. O la gente dice, sí, yo creo. ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? Primero, bueno, el guión. Creer que Jesús murió en mi lugar. Es lo primero. O sea, yo cuando creo en Jesús, yo creo que Él murió en mi lugar. Tengo que creerlo. Que Jesús murió en mi lugar. Por eso hablamos de su obra completa. ¿Cuál fue la obra que hizo Jesús? Que Él murió, fue mi sustituto. Yo tenía que ir a la cruz, yo tenía que ir al infierno, yo tenía que morir en mis pecados. ¿Pero quién lo hizo? Jesús fue en tu lugar, fue en mi lugar. Jesús fue en el lugar de toda la humanidad. Por eso dice, lo hemos leído hace un rato, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a un hombre, no a 10, al mundo, que dio a su Hijo amado Jesucristo.
castigo que a ti y a mí nos tocaba, Dios lo puso sobre Jesús. ¿Sabías eso? Repito, todo el castigo que a ti y a mí nos tocaba, Dios lo puso en Jesucristo. ¿Sí? ¿Quiere verlo? Isaías 53, 6 al 12. Isaías 53, 6 al 12. Y lo que más me gusta de todo esto es que cuando uno entra en esta doctrina de la verdadera gracia de Dios, o la gracia de Dios simplemente no hay verdadera, es la gracia de Dios, y comienzas a aceptar de que de verdad salvación es por creer en Jesús, Dios te comienza a llevar por todo el Evangelio, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y todo comienza a tener una armonía maravillosa. Mira, ahora está hablando de la salvación en Cristo, que fue muchos cientos de años delante, lo habla en Isaías, porque ese era el plan de Dios. Isaías 53, 6, 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su corazón, en su boca, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Amén. ¿No es maravilloso? Dice, cada uno se apartó por su camino. ¿No es lo que está pasando también ahora? Cada uno hace lo que quiere. En este tiempo, te he dicho, lee tu Biblia un ratito, un minuto, 2, 30 segundos, pero hazlo cada día. Pero no lo hacen. Los cristianos no lo hacen. Pastores no lo hacen. Por eso tenemos que pedirle ayuda a Él. Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Dile, Señor, ayúdame. Porque cada uno se desvió por su camino. Mas aún así, Dios puso nuestro pecado en Él. Y por eso Él fue angustiado y afligido. Jehová quiso quebrantarlo. Mira, amado, tu salvación y la mía sí es gratis, pero a alguien le costó. Y el precio no fue barato. El precio no fue regular. Ni siquiera el precio fue cómodo. Fue un gran precio. Un gran precio. ¿Quién lo pagó? Jesús. Por eso dice, Jehová quiso quebrantarlo. Hay pecado, alguien lo va a pagar. Por eso Jesús tiene eso en su corazón. Yo pagué el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que cree en mí tenga vida eterna. Yo le regalo vida eterna. Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Él vuelve a ser, al resucitar, Él vuelve a ser Dios. Verá linaje. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabes cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Tú y yo somos esos frutos. Él está contento, quedó satisfecho porque nos ha justificado. Ese es el fruto, dar salvación al que cree en Él. Él pagó el precio. Tú no tienes que pedir nada. Tú no tienes que hacer nada. Solo creer. Amén.
Solo creer que Jesús murió por mí. Ahora, no solamente es creer que Jesús murió. Anota debajo. Creer que Jesús resucitó por mí. Creer que Jesús resucitó por mí. Jesús murió y resucitó para darnos vida eterna a nosotros. A esto le llamamos su obra completa. No hay que hacer nada más, solo creer en Jesús para salvación. Esto era lo que predicaba Jesús y también era lo que predicaban los apóstoles. Vamos a verlo. 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 15, 3, 4. ¿Estás aburrido? Por favor, ahí. Espero que no te estés durmiendo como algunos hermanos en la iglesia. Espero. ¿O ya te has ido? ¿Me están viendo todavía o estoy hablando solo? 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. ¿De qué hablan los apóstoles? Hablan que un Cristo murió, resucitó por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es lo que hablan los apóstoles. 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3. Toda la demás parte de la Biblia habla cómo debe llevar la vida un creyente. Cómo debe llevar su vida un creyente. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Hablan solamente de eso, que Jesús murió y resucitó por nosotros para pagar nuestros pecados y darnos vida eterna. Romanos 6, 5, 8. Romanos 6, 5, 8. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Solo por creer en Jesús, que Él murió y resucitó por nosotros para darnos vida eterna. Amén. Anota, para Dios hay dos tipos de creyentes. Para Dios hay dos tipos de creyentes. Ya hemos visto el primero, el espiritual. Para Dios hay dos tipos de creyentes. Debajo. Creyente espiritual, creyente carnal. Creyente espiritual, creyente carnal. Entonces ya hemos visto al creyente espiritual, el que cree, pues creyente, el que cree en Jesús es un hombre espiritual, es un hijo de Dios. Entonces ahora vamos al tercer punto número 3, la vida de un creyente espiritual. Sí, yo quisiera cortarlo ahora, sé que a veces cansa, no están acostumbrados, yo me estoy gozando en la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos que también lo están haciendo. Así que te animo, esfuérzate un poquito, va a valer la pena. Si no, después en tu casa, cortas el video a la mitad, te descansas otro día o al día siguiente y lo vuelves a ver la otra mitad y sigues estudiando lo que te estoy diciendo. La vida de un creyente espiritual. Juan 14:12. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. El que cree en mí, las obras que yo hago, él hará. Primero hay que creer, y después viene el cambio. Primero soy salvo, y después viene el cambio. Primero soy hijo de Dios, y después viene el cambio. No es que por el cambio soy hijo de Dios, no es que por el cambio yo soy salvo, no. El que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Amén. Efesios 2:10.
Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Nacimos o somos formados en Adán. En Adán nacimos en pecado, pero un día somos creados en Cristo cuando tú crees en Él. Por eso dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando uno es salvo, está listo para tener una vida de santidad, una vida de perfeccionamiento. Y el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará cada día. Y eso va a depender si te cedes al Espíritu Santo o si eres terco, que también lo veremos dentro de poco. Entonces, anota por debajo. Creados en Cristo para hacer buenas obras. Creados en Cristo para hacer buenas obras. Ahora, estas buenas obras las hago yo porque se me ocurre, porque quiero, porque pasó algo, un milagro y comencé. No. Cuando tú crees, eres sellado por el Espíritu Santo y Él comienza a hacer algo en ti. Y si una persona se cede, una persona se abandona en Cristo, Él tiene libertad para hacer en nosotros y comenzamos a hacer la cosa bien. Pero cuando uno se resiste, pero yo quiero hacer lo de antes, quiero volver al pecado, sí, va a haber una lucha y Dios va a seguir haciendo, pero va a ser más largo el proceso. Al final se hace la voluntad de Dios, pero también es muy respetuoso. Y Él va a ir tocando tu corazón. Él va a ir tocando tu corazón para que puedas encontrarte con Él. Entonces, por eso es mejor cederse al Espíritu Santo, leer la Biblia, conocerlo más a Él, y Dios va a hacer más rápido las cosas en ti. Y tú vas a ver su gloria en tu vida, que eso es lo que queremos. Entonces, ¿quién dirige esta obra? Filipenses 1:6, otro versículo también que tienes que saberlo bien. Filipenses 1:6. La luz está comenzando a brillar en este lugar. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. La salvación no ha sido tuya. La salvación ha sido de Dios para ti. Amén. Y Él comenzó la obra y la va a perfeccionar cada día hasta el día de Jesucristo. Anota, por favor. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Tú tienes que saber eso. Ahorita, entonces por eso cuando uno se equivoca, peca, pide perdón al Señor. Vuelve a tener comunión con Dios y sigue adelante. Porque Dios te ama. Dios está trabajando en ti. Tú no. Él está trabajando en ti. Aún aquí, nuestro Padre nos ama tanto que no nos deja solos, sino que dice, yo te seguiré cambiando de acuerdo a tu corazón. Lo que nos cedemos rápido, hay más logros, hay más milagros, hay más gloria de Dios. Los que somos duros, el camino se hace más largo, a veces doloroso, no por la culpa de Él, por nuestra culpa, que no queremos derramarnos, entregarnos, obedecerle, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Debajo anota, estoy en las manos de Dios. Estoy en las manos de Dios. Ahora que tú has creído, Dios está contigo para siempre. Para siempre. Tú nunca más estarás solo, nunca más estarás sola. Dios está contigo. Anota abajo, por favor. 1 Corintios 3, 10 al 15. 1 Corintios 3, 10 al 15. Sí, a veces también mi corazón me dice, mira, hay algunos hermanos que parece muy pesado. Repito, este video lo puedes partir en varias partes, poner un stop, quedarte ahí y lo sigues viendo poco a poco. Pero tú que tienes hambre como yo de Dios, atento, estamos ya más de la mitad, falta poco para terminar. Te animo a que hagamos un esfuerzo en esta mañana. 1 Corintios 3, 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica,
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Dios, encima que nos salva por solo creer en Jesús y su obra completa, encima de seguir ayudándonos en nuestra debilidad todos los días, encima nos tiene premios preparados por nuestras buenas obras. ¿Qué puedo decir a esto? Que tengo un Dios maravilloso, un papito que me ama tanto y te ama a ti, que ha puesto todo. Él te ha salvado, Él está trabajando en ti y está preparando, ya tiene preparado buenas obras, pero premios para tus buenas obras. Eso es maravilloso. Dios tiene premios en el cielo por tus buenas obras, como un papá que tiene a sus hijos chiquitos. Te va a dar un caramelo si te portas bien, te va a dar un caramelo si te lavas bien, y el niño entusiasmado, no como el adulto, no, yo no hago las cosas porque no quiero premios. Seamos como niños, por eso dice la Biblia que tu corazón tiene que ser como el de un niño para que puedas entrar en el reino de los cielos. Punto número 4. La vida de un creyente carnal. La vida de un creyente carnal. El primero vimos el hombre natural, el hombre espiritual y la vida de un creyente. Y ahora vamos a ver la vida de un creyente carnal. Ya falta poco, así que tenme paciencia, por favor. 1 Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 3. 1 Corintios 3, 1 a 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. ¿Quién es un creyente carnal? Es una persona, un hombre, una mujer que ha creído en Jesús, pero que se ha alejado de las cosas de Dios y ha preferido las cosas de la carne. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de Dios? Oh, bótalos de la iglesia. Ellos ya no son salvos. ¿Eso dice la palabra? No. Exhórtales. Ora por ellos. Pero sé firme. 1 Corintios 4:14. 1 Corintios 4:14. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Amén. ¿Qué debemos hacer con el creyente carnal que sigue las cosas de la carne? Tener amor por él. No dice que seamos condescendientes, no dice eso. O que lo pasemos por alto, o como dice, por agua tibia. No, firmes, increpables, estás en pecado. Eso no está bien, eso no agrada a Dios. Pero con amor, ora por él. Tiende siempre una mano, no los abandones. Y si sigue y se sigue, bueno, ya esa es otra historia también, que ya no tengo tiempo para explicar. Toda la vida del creyente carnal es una vida de mucho dolor, es una vida larga de sufrimiento a veces, provocada por mi pecado que cometemos. Por eso Dios nos anima a que nos esforcemos a vivir en santidad, a que hagamos buenas obras, a que seamos de verdad creyentes espirituales. Ahora lo más importante es, ¿dónde estás tú en estos tres tipos de personas?
¿Eres una persona natural? ¿Eres una persona espiritual? ¿O eres una persona carnal? ¿Cuál eres tú? ¿Un hombre natural? ¿Un hombre espiritual? ¿Un hombre carnal? Si eres un natural, estás a tiempo de creer en Jesús. Si eres un hombre espiritual, te animo, sigue adelante. Si es buscando la santidad, Dios te va a ayudar. Él te está ayudando. Y si eres un hombre carnal, cambia de vida. No pierdas tus bendiciones. No aumentes dolor a tu vida. Cambia. Jesús te está esperando. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta preciosa palabra tuya dada a nosotros. Porque tú tienes en tu corazón, Señor, que todos te conozcamos y que tengamos vida eterna por creer en Jesús. Que nuestro lenguaje ahora sea: soy creyente, yo creo en Jesús y soy salvo. Y ahora tengo una vida de creyente que hacer buenas obras, hacer las cosas correctas, ser diferente. Papito, amado Espíritu Santo, ya yo hice mi parte. He predicado tu palabra. Y ahora te pido a ti, amado Espíritu Santo, que te muevas en la vida de los que han visto este video, de los que lo están viendo y los que los verán. Toca sus vidas, Espíritu Santo. Entra en sus corazones y cámbialos. Esos corazones de piedra en corazones de carne. Que vivan felices cada día, contentos, porque cada día es un regalo de Dios para vivirlo y disfrutarlo. Gracias, papito. Y una vez más, Señor, acudo a tu misericordia. Perdona a este planeta, Señor. Ten misericordia de nosotros. Derrame tu Santo Espíritu con poder y ayúdanos en este tiempo de dolor. Todo el planeta sufre sus propias consecuencias, pero apelo a tu gran amor para que tú irrumpas una vez más en este universo, en este planeta, en esta situación. Pero que sea tu voluntad. Papito, nos entregamos a ti y te pido que bendigas a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, a todos los creyentes y a los no creyentes que se puedan seguir encontrando contigo para que puedan ser salvos. Y te pido que los bendigas a cada uno en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Amados hermanos, muchas gracias por haberme seguido en estos momentos. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo video. Te prometo que va a ser corto. Ya he dicho todo lo que tenía que decirte del corazón de Dios. Ahora te toca a ti. Ve y escudriña su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Dios te bendiga. Muchas gracias.